La sombra del imperio. Roma en Judea en el tiempo de Jesús. La región de Judea no era simplemente un territorio más en el mapa, era un epicentro de tensiones políticas, culturales y espirituales. Un crisol donde las esperanzas milenarias del pueblo judío chocaban violentamente con la maquinaria implacable del imperio romano. Para entender la vida y el mensaje de Jesús, es imprescindible sumergirse en esta realidad concreta, en la tierra ocupada por legiones extranjeras y marcada por la vigilancia, los impuestos opresivos y la presencia constante del poder imperial en Roma. Había extendido su dominio sobre Judea desde el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo conquistó Jerusalén. Desde entonces la Tierra Santa de Israel pasó a formar parte de un vasto imperio que se extendía desde Britania hasta Egipto. Aunque oficialmente Judea era un reino cliente, con Herodes el Grande como rey designado por Roma, la verdadera autoridad recaía en los procuradores romanos, enviados directamente desde Roma para asegurar la lealtad, el orden y, sobre todo, el tributo. La dominación romana era mucho más que política o militar. Se infiltraba en la economía, en la religión y en la vida cotidiana. Los habitantes de Judea no solo eran súbditos del César, también eran testigos diarios de su presencia en estandartes con la imagen imperial, monedas con efigies blasfemas a ojos judíos y soldados romanos patrullando las calles de Jerusalén. Para muchos, esta era una afrenta directa al Dios de Israel, que había prometido libertad y soberanía a su pueblo. La humillación de vivir bajo un poder extranjero se convertía en una herida abierta que ardía con cada paso de una sandalia romana sobre el polvo sagrado de la tierra prometida. Uno de los mecanismos más odiados del sistema imperial era el tributo. Los impuestos recaudados por los publicanos no solo empobrecían a las clases bajas, sino que también se veían como una traición religiosa. Pagar al César era reconocer su autoridad, un gesto que muchos consideraban incompatible con la fidelidad exclusiva a Yahvé. Por eso los cobradores de impuestos eran despreciados, considerados pecadores públicos, y su asociación con los romanos los convertía en enemigos del pueblo. En este escenario, el gobierno local de Herodes el Grande y, más tarde, sus hijos, jugó un papel ambivalente. Herodes, aunque proclamado rey de los judíos, era de origen idumeo, una etnia que no descendía directamente de Jacob. En su lealtad estaba más con Roma que con el pueblo judío. Herodes era un político astuto, conocido por sus grandes proyectos de construcción, como la renovación del Templo de Jerusalén, pero también por su crueldad, paranoia y represión brutal. Su reinado dejó una marca de temor y resentimiento entre los judíos tras su muerte. El territorio fue dividido entre sus hijos, pero la inestabilidad y los conflictos internos llevaron a Roma a intervenir directamente en Judea. Pasó entonces a ser una provincia gobernada por procuradores romanos. Entre ellos, el más célebre por su papel en la pasión de Cristo fue Poncio Pilato, gobernador entre los años 26 y 36 después de Cristo. Pilato era conocido por su desprecio hacia los judíos y por su tendencia a provocar disturbios al desafiar sus sensibilidades religiosas. La tensión entre Roma y el pueblo judío no era solo una cuestión de política exterior, era una crisis de identidad espiritual. Para los judíos fieles a la Torá, la presencia romana era más que una ocupación militar, era una prueba de fe, un desafío escatológico. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervenía para liberar a su pueblo como lo había hecho en Egipto? ¿Acaso las promesas a Abraham, a Moisés, a David habían sido olvidadas? Esta angustia colectiva alimentaba el anhelo de redención. En todos los rincones de Judea, desde las aldeas de Galilea hasta las calles bulliciosas de Jerusalén, se hablaba del Mesías, pero no de manera uniforme. Algunos esperaban a un guerrero, un nuevo David que levantara espada contra Roma. En otros, más místicos, aguardaban señales del cielo, una intervención divina que transformara el mundo. Todos coincidían en algo: en la situación actual no podía ser la definitiva. En medio de esta realidad agobiante, la figura de Jesús de Nazaret emergió no como un líder político tradicional, sino como un maestro que hablaba del reino de Dios. Pero ese reino no era una amenaza militar directa contra Roma, sino una proclamación radical de una soberanía diferente, una que comenzaba en el corazón humano y se manifestaba en la justicia, el amor y la verdad. Su mensaje confrontaba tanto al sistema romano como a las estructuras religiosas que lo habían aceptado o tolerado. Para muchos contemporáneos, Jesús era desconcertante. No proponía una revuelta armada, no llamaba a tomar las armas contra el César. En cambio, hablaba de poner la otra mejilla, de amar a los enemigos, de pagar el tributo sin ceder la alma. Esto no era debilidad, era una revolución más profunda, que atacaba la raíz misma del poder, en el miedo, la violencia, el orgullo, al declarar que su reino no era de este mundo. Jesús estaba desmantelando la lógica del imperio desde sus fundamentos,
La presencia de Roma en Judea creó el telón de fondo sobre el cual se desarrolló toda la narrativa evangélica. Sin esa tensión, sin esa opresión, sin ese anhelo de redención, el mensaje de Jesús habría sido entendido de otra forma. Por eso, comprender la sombra del Imperio Romano es esencial para captar la fuerza, la radicalidad y la esperanza contenidas en las palabras de aquel carpintero de Galilea que, sin armas ni ejércitos, desafió al poder más grande de su tiempo con la autoridad de la verdad mientras las águilas romanas dominaban el cielo de Judea. Un hombre caminaba por los senderos polvorientos anunciando que el verdadero poder no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en el corazón del ser humano que se abría a la voluntad de Dios. En su mensaje no podía ser silenciado con espadas, porque no era de este mundo, pero transformaría el mundo para siempre. Las voces de Israel, fariseos, saduceos y esenios en el corazón de la vida religiosa judía en tiempos de Jesús, se encontraba una pluralidad de corrientes que interpretaban la ley, la tradición y la relación con Dios de maneras diferentes. Judea no era un monolito espiritual, era un campo vibrante de debates, tensiones y rivalidades internas, donde diversas facciones intentaban guiar al pueblo por caminos que consideraban fieles a la voluntad de Dios. En entender a los fariseos, saduceos y esenios es fundamental para comprender el terreno donde Jesús proclamó su mensaje, pues fue en este contexto de voces múltiples que su enseñanza resonó como una nueva, pero también como una confrontación directa a lo ya establecido. Los fariseos eran, sin duda, una de las corrientes más influyentes entre el pueblo. Surgidos probablemente durante el período del exilio o poco después, se caracterizaban por su profundo compromiso con la Torá y con una vida de santidad personal y comunitaria. Para los fariseos, la fidelidad a Dios no se limitaba al culto en el templo, sino que se manifestaba en la observancia minuciosa de la ley en todos los aspectos de la vida cotidiana: la comida, el descanso, el trabajo, la pureza, las relaciones sociales. Creían que toda la nación estaba llamada a vivir como los sacerdotes, en el templo, con pureza, con separación del pecado, con obediencia total a la ley escrita y oral. Eran también los custodios de la tradición oral, una serie de interpretaciones y aplicaciones de la ley que complementaban el texto bíblico. Esta tradición, que más tarde formaría la base del Talmud, buscaba adaptar la Torá a las realidades cambiantes de la vida diaria. Para ellos, la observancia estricta de los mandamientos era el camino seguro para atraer la misericordia divina y tal vez acelerar la venida del Mesías. Eran respetados por su piedad, sus conocimientos y su influencia en las sinagogas, pero también eran criticados por su legalismo excesivo y por una aparente hipocresía que ponía más peso en la letra de la ley que en el espíritu de la misma. Jesús tuvo múltiples encuentros con los fariseos, algunos de confrontación directa, otros de diálogo sincero. No los rechazó por completo, pero sí los desafió profundamente. Los acusó de cargar al pueblo con pesadas cargas que ellos mismos no querían llevar, de cuidar el exterior pero descuidar el corazón, de buscar la alabanza de los hombres antes que la de Dios. A pesar de sus críticas, muchos fariseos se sintieron atraídos por Jesús. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de ellos. Su relación con este grupo fue compleja. Los respetaba como líderes espirituales, pero no temía denunciar lo que veía como una distorsión de la verdadera voluntad de Dios. Muy distintos eran los saduceos. Esta facción estaba compuesta por la aristocracia sacerdotal, los encargados del templo y los responsables del culto oficial en Jerusalén. Su poder no venía tanto de su popularidad como de su posición institucional. Colaboraban estrechamente con los romanos y eran vistos por muchos como una élite corrompida, interesada en mantener el statu quo político y religioso. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral y se adherían únicamente a la Torá escrita, negando doctrinas como la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y el juicio final. Para ellos, la religión era fundamentalmente una cuestión de culto y pureza ritual. Su influencia se concentraba en el templo, el corazón espiritual y económico de la nación. Allí dirigían los sacrificios, administraban los diezmos y controlaban el Sanedrín, el Consejo Supremo de los judíos. Eran los custodios del orden, los aliados del imperio, y también los primeros en sentirse amenazados por cualquier movimiento que pudiera alterar la paz. Por eso veían con sospecha a Jesús, especialmente cuando entró al templo y expulsó a los cambistas, denunciando que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Ese acto fue una declaración de guerra espiritual no solo contra la corrupción económica, sino contra toda la estructura religiosa sostenida por los saduceos. Los esenios, en cambio, eran una comunidad más separada del mundo. Vivían en grupos cerrados, algunos en el desierto de Judea, especialmente cerca del Mar Muerto. Su estilo de vida era ascético, riguroso, marcado por la pureza ritual, la meditación de las Escrituras
y la espera del fin de los tiempos. Consideraban que el sacerdocio en Jerusalén estaba corrompido y por eso abandonaron el templo, estableciendo comunidades paralelas donde pudieran vivir según su propia interpretación de la ley. Practicaban la comunión de bienes, el celibato en muchos casos, y una disciplina severa. Su visión del mundo era dualista. Creían en una lucha cósmica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y esperaban dos mesías, en uno sacerdotal y otro real. Aunque los evangelios no mencionan directamente a los esenios, muchos estudiosos ven paralelismos entre sus enseñanzas y algunas prácticas de Juan el Bautista, quien predicaba en el desierto, vestía de manera austera y llamaba al arrepentimiento en vistas del juicio venidero. Algunos incluso sugieren que Juan pudo haber tenido contacto con esta comunidad o haber compartido sus ideales. Lo cierto es que tanto los esenios como Juan representaban una voz profética, una llamada a la conversión, un anuncio del fin inminente del sistema presente. Estas tres corrientes religiosas, fariseos, saduceos y esenios, no solo coexistían. Cada una ofrecía una visión diferente de cómo debía vivirse la fe en medio de la opresión romana, de cómo debía interpretarse la ley y de qué significaba realmente ser fiel a Dios en medio de este torbellino espiritual. Jesús se presentó con una autoridad nueva, que no derivaba de ninguna escuela ni grupo. Enseñaba como quien tiene poder propio, y no como los escribas. Sus palabras desafiaban las estructuras establecidas no desde fuera, sino desde una comprensión más profunda de las Escrituras y de la voluntad del Padre en Jesús. No se alineó con ninguno de estos grupos, pero dialogó y confrontó con todos. No se aisló como los esenios, no se alió con los saduceos, y aunque su enseñanza tenía puntos en común con los fariseos, lo superó con una propuesta más radical. Su invitación era clara más que ritual. Quería misericordia. Letra. Quería espíritu. Más que separación, quería inclusión. Más que tradición, quería obediencia viva al Dios del amor. El mensaje de Jesús se filtró entre las fisuras de un judaísmo dividido, revelando las limitaciones de cada corriente y ofreciendo una esperanza nueva. En lugar de proponer otro grupo más, Jesús llamaba a una conversión total del corazón, a una vuelta al origen del amor de Dios, manifestado no en normas ni en instituciones, sino en la compasión, en la justicia, en el perdón y en la entrega de la propia vida por los demás. Así, en el escenario espiritual más pluralista y tensionado de la historia judía, surgió una voz distinta, una voz que no repetía las fórmulas conocidas ni proponía una secta más, sino que anunciaba la llegada del reino de Dios, un reino que no se podía encerrar en libros ni en templos, ni en reglas humanas. Y esa voz, aunque fue escuchada con recelo por los líderes religiosos, fue acogida por los pobres, los sencillos, los enfermos, los marginados, porque reconocían en Jesús no a un maestro más, sino a alguien que hablaba directamente desde el corazón de Dios. La esperanza mesiánica, un pueblo en espera, la Judea del primer siglo, no era solo un lugar geográfico, sino también un espacio espiritual profundamente cargado de expectativas, promesas y esperanzas. El pueblo judío vivía con los ojos puestos en el horizonte, en espera de una intervención divina que pusiera fin a siglos de humillación, dispersión y opresión. Esta espera no era pasiva, sino que se manifestaba en cánticos, oraciones, profecías y debates constantes sobre la identidad y la misión del Mesías. Comprender este clima de expectación mesiánica es esencial para entender la forma en que Jesús fue recibido, interpretado, aceptado por algunos y rechazado por otros, desde los tiempos del exilio en Babilonia. Los judíos comenzaron a desarrollar una esperanza ardiente en un Redentor. Aunque habían regresado físicamente a su tierra, muchos sentían que la verdadera redención aún no había llegado. La tierra estaba bajo dominio extranjero. El trono de David seguía vacío, la gloria del templo no era la misma que en tiempos de Salomón, y la justicia no reinaba. Esta frustración colectiva alimentó la convicción de que solo una figura extraordinaria, ungida por Dios, podía restaurar la plenitud del reino de Israel y traer verdadera paz y justicia a las escrituras hebreas. Especialmente, los profetas se convirtieron en el alimento de esta esperanza. Pasajes de Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas y Zacarías eran leídos, memorizados, interpretados y reinterpretados constantemente. En ellos se vislumbraban las características del Mesías. Sería un descendiente de David, un rey justo, un libertador poderoso, un siervo sufriente, un pastor compasivo, un juez inquebrantable. Pero estas imágenes no siempre eran claras ni coherentes entre sí. Algunos esperaban a un líder militar, otros a un reformador espiritual, algunos pensaban en un nuevo Moisés, otros en un nuevo Elías. Esta diversidad de interpretaciones hizo que la figura mesiánica estuviera rodeada de misterio y, al mismo tiempo, de una fuerte carga emocional.
en los círculos populares. La idea del Mesías se mezclaba con la necesidad urgente de liberación política. Bajo el yugo romano, muchos judíos soñaban con un líder que, como en los días de los macabeos, levantara al pueblo en armas y expulsara al invasor. Esta visión nacionalista y guerrera del Mesías era especialmente fuerte entre los celotes, un grupo radical que promovía la insurrección armada como único camino hacia la redención. Para ellos, el Mesías sería un general invencible, respaldado por la intervención divina, que restauraría la independencia de Israel. En otros sectores, la esperanza era más espiritualizada. Algunos grupos, como los esenios, esperaban no a uno, sino a dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. El primero purificaría el templo y restablecería el culto verdadero. El segundo lideraría al pueblo hacia una nueva era de justicia. Estos Mesías no eran necesariamente figuras públicas, sino más bien agentes de una transformación cósmica que marcaría el fin de los tiempos. Su llegada estaría precedida por señales celestiales, guerras apocalípticas y juicios divinos. En este contexto, cada eclipse, terremoto o agitación política era interpretado como una señal del fin inminente. También estaban los que esperaban un profeta como Moisés. En el libro del Deuteronomio, Dios había prometido levantar un profeta como él para guiar al pueblo. Esta figura era vista como un nuevo legislador, alguien que revelaría la voluntad divina con claridad y autoridad. Otros se apoyaban en las visiones del profeta Daniel, que hablaba de un hijo del hombre que vendría en las nubes del cielo para recibir dominio, gloria y reino. Este título, que Jesús usaría frecuentemente para referirse a sí mismo, tenía una connotación profundamente mesiánica y escatológica. Dentro de este marco, cada aparición de un predicador, de un líder carismático o de un hacedor de milagros era examinada con lupa. ¿Era este el esperado? ¿Era él el que habría de venir? Jesús de Nazaret surgió precisamente en este ambiente cargado de expectativa. Sus palabras, sus obras, su autoridad inusual despertaron inmediatamente la pregunta: ¿será este el Mesías? Sus discípulos en privado afirmaban que sí. Pedro lo confesó claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús no respondió a estas expectativas como muchos esperaban. No encabezó una revuelta armada. No restauró el trono de David en Jerusalén. No expulsó a los romanos. No purificó el templo de forma definitiva. Por el contrario, habló de paz, de perdón, de amar a los enemigos, de dar al César lo que es del César. Su reino no era de este mundo, decía, y sus seguidores debían cargar la cruz, no la espada. Para muchos, esto fue decepcionante, incluso escandaloso. ¿Cómo podía ser este el Mesías si no cumplía las expectativas tradicionales? Pero para otros, Jesús sí era el cumplimiento de las promesas, solo que de una forma inesperada. Él redefinió lo que significaba ser Mesías. No vino a reinar desde un trono, sino desde la cruz. No vino a conquistar con violencia, sino con amor. No vino a restaurar una nación política, sino a inaugurar un reino eterno que abarcaba a todas las naciones. El Mesías que Jesús encarnaba no se adaptaba a los esquemas humanos, sino que revelaba el corazón mismo de Dios. A sus milagros eran señales del reino. Los ciegos veían, los sordos oían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban, y a los pobres se les anunciaba la buena nueva. Todo esto eran cumplimientos directos de las profecías mesiánicas, especialmente las de Isaías. Jesús no negaba ser el Mesías, simplemente no lo era en los términos que muchos habían imaginado. Por eso prohibía que se divulgara su identidad, y hablaba en parábolas. Quería corregir la comprensión errada antes de aceptar el título. Incluso Juan el Bautista, quien había preparado el camino para Jesús, dudó en un momento. Desde la prisión, envió a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue reveladora: vayan y cuenten lo que ven. En los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. La esperanza mesiánica de Israel no fue destruida por Jesús, fue cumplida en una dimensión más profunda. Él no vino solo por los judíos, sino por toda la humanidad. No vino a instaurar un gobierno pasajero, sino a inaugurar una nueva creación. El Mesías no sería un rey según los hombres, sino un siervo sufriente que daría su vida por muchos. Su trono sería la cruz, su corona de espinas, y su resurrección la prueba final de que la esperanza no había sido en vano en la Pascua. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, el pueblo lo aclamó con ramas de palma y gritos de «Hosana». Creían ver cumplida su esperanza. Pero días después, al ver que no expulsaba a los romanos ni se proclamaba rey, muchos se sintieron traicionados. El mismo pueblo que lo aclamó lo entregó. La cruz fue, para ellos, la derrota del Mesías. Pero fue precisamente allí donde se reveló su verdadera gloria. La historia de Jesús y la esperanza mesiánica del pueblo judío
no son paralelas, sino que se cruzan en un punto decisivo. Él es el cumplimiento de esa esperanza, pero de forma inesperada. Por eso, algunos lo recibieron y otros lo rechazaron, porque la luz vino al mundo, pero el mundo no siempre estaba dispuesto a dejarse iluminar. Sin embargo, para los que creyeron, para los que reconocieron en él al Hijo de Dios, la promesa fue más grande que cualquier expectativa en vida eterna, reconciliación con Dios, y la certeza de que el reino había comenzado, no con violencia ni poder humano, sino con la humilde entrega del Cordero que quita el pecado del mundo. Un escenario preparado, el significado del contexto para las enseñanzas de Jesús, el escenario político, religioso y social de la Judea del siglo I, no fue meramente un fondo accidental para la vida de Jesús. Fue de hecho un escenario providencialmente preparado. Cada aspecto del contexto en el que Jesús desarrolló su ministerio tenía una relevancia profunda y estratégica. Las tensiones políticas bajo el dominio romano, las divisiones internas entre las distintas corrientes religiosas judías y las múltiples interpretaciones mesiánicas no solo influyeron en cómo fue recibido Jesús, sino también en la forma y el contenido de su mensaje. Entender ese contexto no es un ejercicio académico, es una llave que abre la puerta a una comprensión más profunda y viva de su vida. Sus enseñanzas y su misión a Jesús no nació en un tiempo cualquiera, ni en un lugar cualquiera. Nació cuando Augusto era emperador, en una Judea que hervía en angustia, expectativa y conflicto. Esta tierra, impregnada de historia sagrada, era también una tierra fracturada por el dolor de la ocupación, por las rivalidades entre sectas, por la ansiedad del pueblo que miraba al cielo esperando una intervención divina. Y fue precisamente allí donde Jesús pronunció su primera proclamación: Amén. Reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia a primera vista. Esta proclamación parecía un eco de tantos otros pregoneros que surgían en las calles y desiertos de Judea, pero en realidad era una declaración radicalmente nueva. En un contexto donde el reino significaba poder, territorio, ejército y gobierno humano, Jesús hablaba de un reino invisible, espiritual, que empezaba en el corazón del hombre. Este reino no venía con violencia, sino con paz. No se imponía desde fuera, sino que se acogía desde dentro. En lugar de proclamar la venganza de Dios, Jesús anunciaba su misericordia. En vez de convocar a la guerra, llamaba al perdón, a la reconciliación, a la justicia del amor. En este mensaje, profundamente contracultural, fue necesariamente moldeado por el contexto. Jesús enseñaba en una tierra donde los romanos eran odiados, pero nunca los retrató como el enemigo último. En lugar de fomentar el odio, decía amén a sus enemigos: oren por quienes los persiguen. En un lugar donde los fariseos imponían leyes detalladas sobre la pureza, Jesús afirmaba que nada que entra en el hombre puede contaminarlo, sino lo que sale del corazón. En un ambiente donde los saduceos controlaban el templo, él hablaba de un templo nuevo, no hecho de piedras, sino del cuerpo del creyente. Cada parábola, cada gesto, cada silencio de Jesús fue una respuesta al entorno específico en que vivía. Cuando hablaba de sembradores, pastores, jornaleros y viñas, no solo usaba imágenes conocidas, estaba anclando su enseñanza en la vida cotidiana de un pueblo campesino, trabajador, muchas veces explotado por los ricos, por Roma y por los poderosos. Del templo, cuando entró en contacto con leprosos, mujeres marginadas, publicanos y pecadores, no solo rompía las normas sociales, sino que también mostraba un nuevo rostro de Dios, un Dios que tocaba lo impuro, que hablaba con lo excluido, que comparsha, la mesa con los despreciados en una Judea dividida entre múltiples facciones religiosas. Jesús no se alineó con ninguna. No se hizo escenio, aunque compartía su llamado a la pureza interior. No fue fariseo, aunque respetaba la ley. No fue saduceo, aunque reverenciaba el templo. Su mensaje estaba por encima de todas esas divisiones. Y eso mismo lo hizo incómodo, porque era imposible etiquetarlo, domesticarlo o controlarlo. Jesús era libre, y su libertad revelaba la esclavitud de quienes lo rodeaban, en esclavitud a la ley sin amor, a la política sin justicia, a la religión sin compasión. El contexto político de opresión romana daba aún más fuerza a sus palabras sobre el reino, porque al proclamar la llegada de un reino alternativo, Jesús no estaba simplemente hablando de espiritualidad, estaba desafiando la estructura misma del poder. Al decir Dios reina, estaba diciendo el César no reina. Al afirmar que la verdadera autoridad venía del cielo, estaba relativizando el poder terrenal. Por eso, aunque nunca tomó un arma, ni incitó a la violencia, fue considerado una amén, porque su mensaje socavaba el sistema desde su raíz. Incluso sus milagros eran una respuesta al contexto. En un mundo donde los ciegos, cojos y leprosos eran excluidos del culto, Jesús los sanaba,
y los reintegraba. En un tiempo donde las mujeres eran relegadas a los márgenes, Él las llamaba discípulas, las elogiaba por su fe y se dejaba acompañar por ellas. En una sociedad donde los niños eran ignorados, los colocaba como ejemplo del reino en su actuar. Era una revolución silenciosa, una transformación desde abajo, desde los márgenes. Uno de los ejemplos más poderosos del peso del contexto es su entrada en Jerusalén. La multitud esperaba a un Mesías que conquistara la ciudad montado en un caballo de guerra. Jesús entró en un burro, símbolo de humildad y paz. Fue una parodia del poder humano, una declaración visual de que su reinado era diferente. Y los gritos de «Hosana» no durarían mucho, porque cuando no cumplió con las expectativas políticas, el mismo pueblo pidió su muerte. El contexto que preparó su llegada fue también el que exigió su crucifixión. Sin embargo, Jesús nunca fue víctima pasiva del entorno. Lo entendió, lo abrazó y lo trascendió. Su muerte en la cruz fue el momento culminante de esa tensión entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Los líderes religiosos lo vieron como blasfemo, los romanos como subversivo, pero Él, en la cruz, reveló el corazón del Padre en el Rey de los judíos. Burlado con espinas y escarnio, reinaba realmente desde el madero. Allí, en ese contexto concreto, en esa hora histórica, el amor venció al odio, la verdad venció a la mentira, la vida venció a la muerte, y fue precisamente desde ese momento que sus enseñanzas adquirieron su verdadera dimensión. No eran consejos morales, eran palabras de vida eterna. No eran teorías teológicas, eran caminos para entrar en el reino en la resurrección. Jesús confirmó que el contexto no era su límite, sino su trampolín. Desde una Judea oprimida, habló al mundo. Desde un pueblo expectante, reveló la promesa cumplida. Desde un templo que caería, anunció uno que no conocería ruina hoy. Al leer los evangelios, cada detalle cobra sentido cuando se entiende el mundo en el que fueron pronunciadas esas palabras. La semilla cayó en tierra, y esa tierra era dura, árida, dividida, pero era también tierra santa, preparada por siglos de promesas y sufrimiento. Jesús no ignoró ese suelo. Lo sembró con su sangre y lo regó con su amor en el contexto de la Judea del siglo I. No fue casual. Fue el tiempo de la plenitud. Fue el momento exacto en que Dios, en su providencia, actuó, y lo hizo no desde el poder, sino desde cruza, no desde el templo, sino desde el corazón de los hombres, no con la espada, sino con la palabra. En medio de un mundo en crisis, Jesús fue la respuesta y sigue siéndolo, porque el contexto ha cambiado, pero el corazón humano sigue, buscando el reino que no es de este mundo, pero transforma este mundo desde dentro.